Muy bienvenidos a Vida Digital. Estamos iniciando en esta nuestra jornada de las actividades, por supuesto que tienen que ver con todo el ciberespacio. Y hoy vamos a tener otro programa muy interesante, el cual les invitamos a que nos acompañen y vean. Y además también nos escriban en redes, Facebook Live estamos y también estamos en Twitter. Bueno, pues desde Expo Pymes Ciudad de México 2018 estamos transmitiendo el programa. Y bueno, vamos a hablar de algo muy importante que es la cobertura y las telecomunicaciones. ¿Cómo estamos en porcentajes en México? Por ahí alguna investigación que se ha hecho en el 2017 del uso, de la disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares. Decía que más del 65% ya disponía de esta posibilidad de cobertura. Y vamos a ver qué tan enganchados estamos utilizando todo lo que es, pues bueno, las telecomunicaciones y también, por supuesto, de una manera muy propositiva y además si la cobertura es lo que estamos esperando como usuarios, es lo que principalmente nos ha dejado saber nuestro público para llevar a sus hogares en esta ocasión. Así es que, bueno, la más cordial bienvenida y regresando después de esta cápsula les presento a nuestros especialistas. Durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, se firmó el decreto de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, en la que destacan 6 principales ejes, que son 1. El fortalecimiento de los derechos fundamentales en que se amplían las libertades de expresión y de acceso a la información. 2. La actualización del marco legal del sector que brinda mayor certidumbre legal al expedir un solo ordenamiento que regula el espectro, las redes y los servicios mediante el régimen de concesión única. 3. El fortalecimiento del marco institucional al crear el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica como órganos constitucionales autónomos. 4. La promoción de la competencia que permite la inversión extranjera directa hasta en 100% en telecomunicaciones y comunicación vía satélite y un máximo de 49% en radiodifusión, siempre que exista reciprocidad en el estado que se encuentre constituido el inversionista. 5. El establecimiento de una política de inclusión digital universal y una agenda digital nacional. Y 6. El impulso a una mayor cobertura en infraestructura. Bueno, pues después de esta breve introducción, me da mucho gusto presentarles a nuestros invitados especialistas. Para comenzar, les presento al vicepresidente adjunto de Política Pública, Daniel Ríos, de AT&T. A mi derecha, gracias, Daniel, por estar con nosotros en esta ocasión. También les presento a Saúl Olivera, que es gerente de Desarrollo de Negocios y Ventas para el segmento Commercial Cisco, que está aquí a mi izquierda. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, Saúl. Maestro Carlos Castañeda, socio director de UGOV, Tecnología de Gobierno. Gracias, Carlos, por estar nuevamente con nosotros. Y gracias a Juan Antonio González Cruz, vicepresidente de Infraestructura de la Asociación de Internet de México y director jurídico de MSM Telecom. Gracias también, Juan Antonio, por venir. Bueno, la pregunta es general. Ustedes me dicen quién desea romper el hielo. Vamos a romper el hielo. ¿Cómo estamos en estos momentos en cuestiones de cobertura? Y también, por supuesto, que influye directamente a los hogares, a los usuarios de a pie, a los comercios, a las industrias, a los institutos, o a los institutos, al gobierno mismo, al país en general. ¿Cómo estamos en esta situación de la cobertura en nuestro país? ¿Podemos hablar de porcentajes? ¿Podemos hablar de empresas? ¿Podemos hablar de números? Adelante, Saúl. Okay, perfecto, muy bien. Pues yo creo que hoy en día definitivamente con todo este tema de la revolución tecnológica, de la transformación digital que estamos viviendo hoy en día, cada vez más las pequeñas y medianas empresas necesitan ser mucho más ágiles, mucho más dinámicas para un tema de competitividad, para un tema de poder realmente acceder a los mercados tanto locales como globalizados a través de las tecnologías de información, ¿ok? En este esquema, pues lógicamente este es un tema que hay que entrarle y hay que entrarle todos y con un nivel de seriedad importante, porque ya no es un tema si queremos o no queremos, es un tema inclusive ya de supervivencia para las empresas poder entrar a ese tema de la transformación digital. En ese tema, pues lógicamente todavía hay mucho trabajo que tenemos que hacer.
hay mucho terreno que todavía tenemos que caminar. Por ahí tenemos algunas cifras en el acceso de Internet, en el acceso de redes inalámbricas, en el acceso de redes celulares, que más adelante podemos también ir comentando, pero definitivamente estamos apenas comenzando este trayecto, ¿sí? Y lógicamente esto no tiene un fin, sino más bien este es un viaje que todos tenemos que ir caminando en conjunto. ¿Qué opinan ustedes en cuanto a la reforma de las telecomunicaciones? ¿En qué ha beneficiado a nuestros servicios de cobertura y también, por supuesto, a las telecomunicaciones? Claro que sí. Daniel. Mira, en este caso, en el caso específico de AT&T, yo te podría contar que AT&T está en México gracias justamente a la reforma de telecomunicaciones. No, esta es una reforma que trajo muchos beneficios al mercado. Es una reforma que abrió la inversión extranjera directa, es una reforma que crea un nuevo regulador, es un regulador independiente, es una reforma que se preocupa también por fortalecer la competencia y gracias a eso AT&T está en el mercado. Desde el punto de vista de cómo estamos en cobertura, yo te diría que en términos relativos, especialmente en el caso de nosotros, estamos muy contentos que al día de hoy tenemos cubiertos 100 millones de personas con nuestra red 4G LTE, que es una red de banda ancha muy rápida. Adicionalmente a esto, y un poco en el marco del tema de las pequeñas y medianas empresas, tenemos también una red que es especialmente para conectar las cosas, ¿no? Para todas las cosas que se conectan, le decimos una red LTE-M y la estrenamos el año pasado. Muy bien. A ver, cuéntame, vamos a hablar precisamente esta relación de pequeñas, medianas o microempresas con la cobertura. Habrá algunos empresarios o microempresarios o pequeños empresarios que digan, me da miedo que la cobertura no me ayude o que la reforma de las telecomunicaciones no me ayude a que mi negocio crezca. ¿Qué podríamos decirles? Sí, mira, justamente MSM Telecom es una empresa que se enfoca a dar servicios a empresas, principalmente a corporativos grandes, aunque también tenemos algunas ofertas para pymes ya de más de 20, 30 personas. Nosotros vemos, bueno, claramente para todas las empresas es muy importante contar con tecnología adecuada porque para que puedan ser competitivas. Todos los nuevos servicios para ser competitivos, como las plataformas para ventas, los CRMs, los servicios de atención a clientes, todos son servicios en la nube en donde necesitas tener un buen ancho de banda para bajar y para subir información. Entonces, nosotros proporcionamos ahí una solución para ese tipo de servicios, pero sí vemos que hay algunas cuestiones que debe de facilitar el Estado, ¿no? ¿Te parece que esas facilidades nos las des regresando al corte? Sí. Juan Antonio, gracias. Y me reservo a Carlos para regresar del corte. Hablamos de la cobertura y las telecomunicaciones, por supuesto, en el marco de Pymes, Ciudad de México 2018, en Diálogos Fin de Semana, Vida Digital. No se vayan. El derecho a la información forma parte de los instrumentos del derecho nacional e internacional que constituyen el marco básico, comenzando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos en sus artículos 18 y 19, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, en particular, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las últimas reformas a los artículos 6 y 7 de la Constitución, en los que a grosso modo manifiestan la obligación del Estado a garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet, así como la inviolable libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Vamos adentrándonos a este terreno maravilloso de la vida digital, hablando de cosas diversas y en esta ocasión sobre la cobertura y las telecomunicaciones. Me gustaría, retomando la cápsula, preguntarte, Carlos, al maestro Carlos, que está aquí a mi izquierda, que tiene a su cargo precisamente, es socio director de UGOV, Tecnología de Gobierno, Carlos Castañeda. ¿Cómo ha influido este derecho a la información? ¿Cómo se ha fortalecido en nuestro país? Pues
de manera importante, a través de la reforma de telecomunicaciones, esta disponibilidad y accesibilidad de medios, sobre todo que sean más baratos o relativamente han bajado de precio, permite, digamos, accionar estos derechos humanos que están consagrados tanto en la Carta Universal de Derechos Humanos como en la Constitución, como que se da la obligación al Estado de garantizar el acceso a Internet como un derecho humano, porque hoy en día, como podemos ver, quien no está en Internet, quien no está conectado, quien no está al tanto de los avances tecnológicos, está cayendo en una desventaja en muchos sentidos. Entonces, por supuesto que la reforma, que el ámbito como lo podemos ver hoy en día, pues ha contribuido mucho a llegar a niveles de penetración de Internet del 70% de la población mexicana. Entonces, obviamente, sí hemos tenido un gran avance. ¿70% de la población mexicana tiene posibilidades de navegar? Así es. ¿De tener Internet? Sí, son 70% de la población mexicana es usuaria de Internet. Es usuaria. Entonces... no necesariamente en su casa. No necesariamente. Pueden ser en cualquier lugar y en cualquier dispositivo también. A ver, Cisco por ahí dio una entrevista muy interesante y me gustaría preguntar directamente precisamente sobre esto, mi querido Saúl. Dice, reveló que el 60% del tráfico de datos móviles se descarga a una red fija a través de Wi-Fi o Wi-Fi, como dicen los extranjeros, que hablan castellano o español. ¿Esto es verdad o en qué porcentaje andamos? Sí, bueno, este tipo de estudios nosotros los sacamos anualmente para ver precisamente cómo está evolucionando el tema de conectividad, el tema de acceso a tecnologías de información en Latinoamérica y también particularmente para México. Entonces, esta cifra que tú comentas muestra realmente la realidad de lo que hoy en día ya estamos viviendo en nuestro país. Mucho del acceso de Internet hoy en día se da a través de accesos móviles, a través de acceso de redes de datos celulares y a través de accesos Wi-Fi o Wi-Fi en donde nos encontremos, ¿no? O sea, ¿quién no hoy en día trae ya su dispositivo, su smartphone, su tablet, su computadora y se mete a algún café internet o desde la escuela o desde inclusive plazas o parques públicos? Y entonces empezamos a ver ya ese tema de acceso universal desde cualquier lugar, en cualquier momento, a través de cualquier dispositivo, y eso es fundamental para las pequeñas y medianas empresas por la agilidad que hace rato estábamos comentando. La pequeña y mediana empresa quiere ser una empresa ágil, tomar decisiones de manera inmediata, comunicarse con sus socios de negocio, con sus proveedores, lógico, con sus clientes en tiempo real, utilizando tecnologías, aplicativos colaborativos de productividad, y eso lógicamente pues lo tienen que hacer en cualquier lugar, en cualquier momento, utilizando cualquier tipo de dispositivo. ¿Qué necesitamos en cuestiones de cobertura, Daniel o Juan Antonio, que me quieran contestar? ¿Qué le hace falta? No solo es la Ciudad de México, porque nos están viendo a nivel nacional, y habrá algunas partes de nuestro país que digan, difiero, nos falta cobertura, me falta acceso al Internet. ¿Qué me pueden decir al respecto? Mira, particularmente yo te diría que hay dos temas que son fundamentales para poder crecer la cobertura. La primera tiene que ver con un concepto que se llama el espectro radioeléctrico, que es básicamente las frecuencias a través de las cuales podemos transmitir todos nuestros servicios. Y el segundo tiene que ver con fibra, porque de repente, por raro que te parezca, todas las redes móviles ocupan muchísimos componentes fijos. Y es básicamente la fibra que alimenta las redes. En la medida en la que podamos tener acceso a más espectro y podamos desplegar más fibra, las redes llegan más lejos y sobre todo se hacen más robustas. Y podemos tener servicios más poderosos, más interesantes y más cercanos a las cosas que nos gustan. Esta es una petición al gobierno, es una petición a las empresas que hagan crecer la fibra, que nos ayuden en este sentido. Juan Antonio. Sí, es de la parte que se me quedó pendiente de mi intervención anterior. La fibra y los sitios celulares para dar el servicio celular los ponen los concesionarios de redes públicas. Pero para poder instalarlo necesitamos tener los permisos de las autoridades locales. Y
en México nos enfrentamos a 2.400 regulaciones distintas porque 2.400 regulaciones. que es el número de municipios que tiene el país. Ajá. Entonces, en la industria hemos estado proponiendo que se homologuen los trámites para instalación de infraestructura, tanto infraestructura inalámbrica como para la instalación de fibra óptica. Ajá. Eso incentivaría muchísimo las inversiones y esas inversiones reditúan en mayor servicios para el consumidor. Y sin embargo estamos hablando de un porcentaje bastante importante, más del 60% de la población mexicana tiene acceso al Internet, ¿no? Según datos también de la asociación, ¿o me equivoco? Sí, son datos de la asociación, aproximadamente 80 millones de personas tienen acceso a Internet. Sin embargo, somos 120 millones de habitantes, ¿no? O sea, hay 50 millones de personas que no tienen acceso a Internet. 50 millones de personas es... Bueno, descontemos a los niños, que todavía no les damos permiso de navegar solitos, ¿no? Sí, hasta por que cierto, tienen determinada edad, ¿no, Carlos? Es que ese número contempla personas de 6 años hacia arriba. Claro. Ese número del 70%. Hasta 90, así hasta donde puedan leer y avanzar. Pero tiene razón aquí el compañero en la cuestión de la regulación. El gobierno sí tiene que hacer una política pública muy activa para poder eliminar todas estas barreras para la instalación de antenas, de fibra, de estos elementos, estos tubos por donde pasa el Internet y los datos. Así es. Entonces, estamos hablando de cosas muy interesantes en cuanto a la cobertura de nuestro país en Expo Pymes, Ciudad de México 2018, Vida Digital, Diálogos, fin de semana. Volvemos. La tecnología 5G, también conocida como quinta generación de tecnología inalámbrica, será determinante en los próximos años, pues su alcance irá más allá de los smartphones al formar parte del Internet de las cosas, las ciudades inteligentes, medios de transporte más seguros, autos de conducción autónoma, robots, además de la innovación en procedimientos quirúrgicos y comunicación instantánea para los servicios de emergencia. 5G es la tecnología de red inalámbrica que permitirá una conexión más rápida y reducirá prácticamente a cero el tiempo de retraso entre dispositivos y servidores. Y lo más importante, sin interrupciones. AT&T anunció que lanzará un servicio de telefonía móvil 5G en varias ciudades de Estados Unidos a fines de 2018, mientras que México será el primer país de Latinoamérica en contar con esta tecnología para 2020. Nos estamos riendo porque la pregunta remite exactamente a mi derecha, Con mucho a Daniel. gusto. AT&T dice que el próximo, para el 2020 va México a tener tecnología 5G. ¿De qué estamos hablando? Mira, Primero cuéntame cuál es la tecnología 4G, que es la que está ahorita. Claro que sí. Mira, creo que este punto es súper, súper importante. En la medida en la que tú puedas llevarte las cosas que te gustan, las cosas que necesitas para ser más productivo, para ahorrarte dinero, para bajar tus costos, y las puedes llevar a donde quieras. O para divertirte nada más. Sí, las cosas que te gustan, a lo mejor tu música. Claro. ¿No? ¿Te gusta la música? Te la llevas a donde tú quieras, tus fotos, tus videos, ¿no? Cosas a las que quieres tener acceso todo el tiempo, a cualquier hora y en cualquier lugar. Si tú puedes generar esta movilidad, las posibilidades son ilimitadas. La tecnología 4G, como dices tú, es básicamente la oportunidad de cursar a amplias velocidades o que la tecnología te permita mandar un video, te permita descargar una foto, te permita En también menos tiempo, en todo. mucho menos tiempo, Ajá. ¿no? ¿Qué pasa cuando lo haces 5G? La verdad es que te habilita muchas otras posibilidades, que es de conectar cosas, ¿no? Y esa parte es bien interesante y nuestros amigos de Cisco lo van a entender muy bien, porque siempre nos ayudan con eso. Tú puedes conectar personas con dispositivos, pero sobre todo cuando tú conectas dispositivos con dispositivos, decimos que se vuelven inteligentes, ¿no? De repente hay gente que cree que cuando los dispositivos se hacen más inteligentes, la gente que los usa se hace un poco menos inteligente. Pero eso es materia de otro foro, tal vez. Exacto. La parte importante es qué puedes hacer cuando los dispositivos se empiezan a conectar. Y las posibilidades son infinitas. Puedes empezar a conectar ciudades, puedes hacer que las ciudades se mejore la manera en la que el tráfico se mueve. Puedes empezar a hacer que tu información de tu negocio se hable con información de tu negocio también y los costos se hacen más bajos, los procesos se hacen mucho más efectivos. Entonces, algo como eso es 5G. Nosotros el próximo año, al mismo tiempo que en Estados Unidos, vamos a estrenar en México una red a la que le decimos Narrowband IoT,
que es una red que básicamente complementa la red que hoy ya tenemos para que todas las cosas se puedan conectar más rápido, se puedan conectar mejor a menor costo. Hablan de baterías que duran más tiempo, siempre es un problema que se te acabe la batería. Te hablan también de mejor penetración, ¿no? Estamos hablando de cobertura, pero ¿qué tal cuando entras de repente a un sótano o a un ascensor? Lugares donde se pierde totalmente la señal. Exactamente. Muy bien, a ver, entonces va remitido a Cisco. La respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando, la conexión o la tecnología 4G, que es la que está ahorita, bueno, muchos todavía tienen 3G. ¿Qué pasa con esta conexión, con esta tecnología 3G o 4G versus la cobertura? Bueno, la parte más importante de que estemos teniendo esta evolución en los anchos de banda, 3G, 4G, próximamente el tema de 5G, nos va a permitir empezar a conectar cosas que tradicionalmente no conectábamos, ¿sí? Por ahí ya lo comentaron. Autos, mi refrigerador, mi automóvil, vamos, 1000 cosas, ¿no? Que voy a empezar a conectar para que la vida de todos nosotros sea una vida mucho mejor, ¿ok? Al conectarlo a Internet voy a empezar a tener temas de mayor eficiencia, temas de ahorros en costo, temas de mayor productividad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso nosotros le llamamos Internet de las cosas. Así es. ¿Sí? Y algunas cifras importantes. Nosotros tenemos estimados que para el 2021, en México, solamente en México, vamos a llegar alrededor de 500 millones de dispositivos conectados a la red, a Internet, y esos dispositivos van más allá de mi smartphone, de mi tablet, de mi computadora, ¿sí? Que es todos los elementos que ahorita estábamos comentando. Que son ¿no? los usuales, pero también puedes conectar en tu casa muchísimas cosas más a Internet. Mi televisión, mi refrigerador, mi lavadora. Va a empezar a haber un boom muy importante de cosas que estamos empezando a conectar a Internet. Y eso es debido y gracias a precisamente la cobertura que vamos a empezar a tener, mayor cobertura y mayores anchos de banda que va a hacer esto posible. Muy bien, Carlos, yo te vi con ganas de hablar. Pues nada, que este avance de las redes es bastante promisorio en cuestión precisamente de la habilitación de las ciudades inteligentes, el famoso Smart City. Cómo vamos a ver sensores, por ejemplo, en los botes de basura que van a permitir que las rutas de recolección de basura sean mucho más eficientes. Mira. Se gaste menos gasolina, el camión no salga cuando no debe salir o salga cuando sí debe salir. Porque hoy en día lo que hacemos, como programamos los servicios urbanos de las ciudades con base en un calendario fijo, que no sabe si el bote está lleno, si hay una fuga de agua, si hay una rotura de un drenaje, etc. Con estos sensores que se van a habilitar a través de las nuevas redes de telecomunicaciones, estamos hablando de mayor eficiencia en los servicios, ahorros para en este caso, el gobierno, y para las personas una vida más satisfactoria en un entorno tan difícil como es la ciudad, ¿no? Ahora, en todo esto de que nos va a ahorrar la posibilidad de navegar más rápido, Juan Antonio, cuéntame, la Asociación de Internet de México, ¿de qué es la parte que más le preocupa sobre el aspecto de la cobertura y también, por supuesto, de estas nuevas, de la nueva tecnología que va a venir, que está en camino, o de la actual, de la 4G o de la 5G? Sí, bueno, para que se den todos estos servicios, para que podamos tener los servicios de 5G, necesitamos tener fibra óptica e instalar mucho más antenas. Leía unas declaraciones del presidente de la Comisión de Comunicaciones de los Estados Unidos, que se tienen que incrementar casi en 100 veces el número de sitios celulares para poder dar servicio a 5G. No son exactamente iguales, son microceldas, ¿no? Pero, y luego para poder transportar toda esa información se requieren redes de fibra óptica. Y entonces regresamos otra vez que necesitamos tener los permisos para poder instalar toda esa infraestructura. Porque si no, no vamos a poder afrontar los retos ni poder gozar de todos los servicios que dan
estas nuevas tecnologías. Claro. Y la navegación más rápida, ¿no, Daniel? Así es. Bueno, vamos a regresar, ¿qué te parece? Para que me digas tu punto de vista. Claro que después sí. de este pequeño corte que vamos a hacer. En Facebook Live estamos en vivo y estamos también, por supuesto, en redes, Twitter, @Diálogos en Confianza. Y arroben también a nuestros especialistas. Están viendo sus datos en la televisión, en su pantalla o en su dispositivo. Cualquiera que estén utilizando ahora para estar viendo Diálogos Fin de Semana Vida Digital. Volvemos. ¿Qué tanto avanza México en relación con los demás países, tanto desarrollados o los que están a nuestro mismo nivel? ¿Qué tanto estamos avanzando en cuestión de telecomunicaciones y de cobertura? A ver, Daniel, tú querías decir algo en el bloque Claro que anterior, sí. ¿verdad? Sí. Platicando solo un poco de 5G, dices, oye, está muy lejos, está muy cerca. De pronto no nos tenemos que esperar a 5G para poder hablar de cosas conectadas. Nosotros anunciamos recientemente que vamos a tener un automóvil, el Kia Forte del próximo año, va a estar conectado, ¿no? Entonces empezamos ya con esto de... ¿Qué nos va a ofrecer? Cuéntame eso. ¿Vas a comprar un coche que va a tener ya por default el servicio de AT&T? De acuerdo. Y vas a tener específicamente un tema de seguridad con eso. ¿Pagando una tarifa de plan normal? No, o... es parte de lo que tienes ya con tu automóvil. Ok. ¿No? Esa parte creo que es muy positiva. Hablábamos en la cápsula de ciudades conectadas en Estados Unidos. Te quiero platicar que en México tenemos ya un par de proyectos. Tenemos un Wi-Fi en San Miguel de Allende. Tenemos ciudades inteligentes que le llaman pueblos mágicos, ciudades inteligentes, ¿no? Y de eso también vamos a hacer un programa en Vida Digital. Ah, buenísimo, nos invitas. Con respecto a la pregunta que nos hacías, ¿dónde está México parado hoy? Sí te puedo decir que si tú revisas los datos que publica la OSD el año pasado, justamente en 2017, hace un reporte bien extenso, y te dice que en estos 4 o 5 años de la reforma, México está mucho mejor en muchos sentidos. México está mucho mejor en penetración, México está mucho mejor sobre todo en temas de precio, ¿no? Los precios se cayeron, particularmente yo te hablo de los precios móviles, y yo creo que en buena medida tiene que ver con el trabajo que hemos hecho. Los precios se caen casi 40%. ¿Qué significa? Que gente, ¿no? Parte del mercado que no había podido entrar al mercado porque los servicios eran caros, finalmente puede acceder al mercado, ¿no? Y entonces entramos un poco a lo que nos platicaba Carlos. Entras a ese derecho de información. Oye, yo ahora puedo estar más informado, ahora puedo ser más productivo, ¿no? Y esto creo que es una ganancia bien importante en un periodo de tiempo bastante reducido. Fíjate que estábamos viendo que también en un futuro no muy lejano, vamos a dejar de utilizar, se dice, papel, para que también el Internet de las cosas, la cobertura, la banda ancha, todo lo que tiene que ver en la vida digital, va de la mano también con el cuidado con nuestro planeta y su uso o abuso que hemos tenido a los recursos naturales. ¿Qué piensa Cisco? ¿Qué piensa Hugo? ¿Qué piensa AT&T? ¿Qué piensa la Asociación Internacional, la Asociación de Internet de México sobre las telecomunicaciones y la investigación a la educación, el apoyo a todo lo que es ciudades sostenibles o sustentables, el apoyo también, por supuesto, a todo lo que tiene que ver con la tecnología, valga la redundancia, ¿no? Bueno, a ver, y de hecho hace rato lo comentamos, estamos viviendo la mayor revolución que ha sufrido el ser humano en su historia. Así de sencillo, así de claro. Esta revolución es una revolución tecnológica que se llama transformación digital, en donde todos somos partícipe de la revolución, todas las empresas, desde la pequeña, mediana, hasta corporativos, pasando por diferentes industrias, educación que comentaste, salud, gobierno, el sector financiero, farmacéutico, manufactura, el que tú me digas está siendo impactado por esta revolución, y en esta revolución las empresas se están reinventando, están adaptando sus procesos, están en procesos de innovación y de productividad en este entorno, Saúl, lógicamente. el audio está un poquito fallo. Sí. Deja que nos lo arreglen y retomo contigo. Perfecto. Porque sí, quiero que te escuches completito. Bueno, muy Hablando de la revolución de las telecomunicaciones. Sí. Decía Steve Jobs que primero ha habido muchas revoluciones que han impactado al mundo, pero después de la industrial, decía que esta
de las telecomunicaciones era la más fuerte y sobre todo la más importante del siglo XXI, porque la anterior fue el siglo XX. ¿Tú estás de acuerdo? Yo creo que incluso es mayor que eso. ¿Mayor? Sí, yo siempre, cuando tengo la fortuna de dar clases, comparo la revolución tecnológica que tenemos hoy en día solamente con la invención del lenguaje y con la invención de la imprenta de tipos móviles. En ese sentido, porque no me gustaría que se pensara que esta revolución está limitada a la parte industrial, sino realmente es una revolución del pensamiento, de la información y del conocimiento humano. Hay muchas infografías por ahí que pueden encontrar en internet acerca de los tiempos que llevó para la adopción de ciertas tecnologías, pero la cuestión de cómo está afectando nuestra capacidad de producir y consumir información es inaudita. La verdad es que no se había visto nunca nada similar a esto. ¿Cómo ves, Saúl? Retomamos, ya tenemos el audio. Sí, muchas gracias. A ver, y retomando un poquito lo que estábamos comentando, todas las empresas están siendo impactadas, tan es así que nosotros tenemos estudios en donde al año el mismo número de empresas que se crean es el mismo número de empresas que desaparecen en este entorno digital, en esta disrupción que estamos viviendo, y esa es la dinámica que hoy en día estamos viviendo. Cualquier empresa que esté participando en cualquier industria, hay un entorno muy competitivo en donde inclusive si son empresas grandes que son líderes en esas industrias, llegan empresas pequeñas con agilidad, con dinamismo, con tecnología, ¿ok? Creando nuevos modelos de negocio y desplazando a las grandes empresas. Ese es el día que estamos viviendo hoy en día. Entonces, un mensaje muy importante para la micro, pequeña empresa, mediana empresa, es de que ustedes hoy en día a través de la tecnología, a través de la innovación, pueden competir a la empresa que sea en el entorno que sea, ¿ok? Eso es bien, y tenemos muchos ejemplos, ¿no? Hoy en día podemos estar hablando de los famosos Uber, de los famosos Airbnb, etcétera, que son empresas que nacieron creando una plataforma tecnológica y que, más importante, a través de esa plataforma crearon innovación y le dieron una mejor experiencia al usuario Netflix, final. no te vayas tan lejos. No, Netflix es la plataforma por excelencia ahora del consumidor de entretenimiento, pero lo que decíamos también es esto del chairman, el jefe de la silla, el que dirige de Alibaba Group, ¿no? Que está comiendo y consumiendo el mercado, abarcando el mercado de Asia y compitiéndole muy de cerca a Amazon. Y está viendo a eso, a las pequeñas, a las medianas empresas, a los microempresarios, y son a los que está levantando y ayudando para que puedan hacer sus negociaciones en todo el mundo. Y no te vayas tan lejos, por ejemplo, le acaban de dar premios indistintos por los millones ya de personajes que tiene, bueno, de personas que tiene ya registradas o inscritas en su plataforma de comercio, Daniel. No, sin duda. De hecho, retomando un poco lo que decía Saúl, a mí me gusta mucho eso de hablar de la cuarta revolución industrial, porque finalmente creo que hay dos temas bien importantes a resaltar. El primero es que entre cada brinco de revolución, el tiempo se hace más y más corto. Y el segundo es que cada revolución va transformando la manera en la que estamos produciendo, ¿no? Y la convergencia digital de la que hemos estado hablando todo el programa, básicamente lo que te dice es que las empresas que tenían límites establecidos por hardware, por software, por cualquier tipo de barrera, se están cayendo y eso le está permitiendo a todo el mundo crear y producir nuevos servicios, pero sobre todo está generando nuevas fuentes de competencia. Muy bien. Creo que esa es la parte más relevante, ¿no? Que la gente ahora puede competir, como decía Saúl, con todos los diferentes sectores con los que antes no competía. Y a nivel mundial, ¿verdad? Vamos a regresar, estamos en Diálogos Fin de Semana, Vida Digital, hablando de cobertura y telecomunicaciones en la Expo Pymes 2018 Ciudad de México. Tras bambalinas, estamos hablando, ahora que estamos tocando el tema de cobertura y de todo el mundo de la era digital o toda la era digital, que es un mundo verdaderamente apasionante y que tenemos que estar al día porque hay muchos temas, tanto benéficos como no tan buenos, que debemos prevenir. ¿Me querías decir algo, Saúl? No, precisamente retomando este punto, a ver, ya exploramos acá las grandes oportunidades
que nos está dando la conectividad, que nos está dando esta revolución tecnológica, La cobertura. la cobertura, la movilidad, todas estas grandes tecnologías que hoy en día todos estamos utilizando. Pero hay un elemento bien importante que tenemos que tomar en cuenta, que es la parte de seguridad. No puede haber seguridad, o más bien, no puede haber transformación digital y no puede haber estas dinámicas dentro de las organizaciones para crear competitividad y demás si no tenemos el elemento de seguridad. ¿Okay? Entonces, seguridad desde diferentes puntos de vista. Antes la seguridad la resolvíamos con a lo mejor mi antivirus y algún dispositivo que me permitiera conectarme a internet de forma segura. Hoy en día eso ya no es suficiente. Hoy en día la seguridad empieza desde los usuarios, desde crear una cultura de seguridad en todos nosotros, desde inclusive el tema del password, ¿no? O sea, ¿qué password tengo que crear para accesar a mi información, para accesar al cloud? Hoy en día ya acceso de diferentes dispositivos, a diferentes aplicativos, al cloud, a mis redes, a la nube, etcétera. te refieres, Entonces, ¿no? tenemos que crear una cultura a la nube, okay. exacto. Entonces, tenemos que crear primero una cultura de seguridad que es fundamental. Okay. ¿Sí? Muy bien, pues también vamos a tener un programa de la nube. Cuéntame, Juan Antonio. Sí, yo lo que quería comentar es, ahorita que Daniel citó un estudio de la OCDE, ciertamente con la reforma México avanzó mucho, pero en un estudio reciente que estaba viendo, México, de todos los países que integran la OCDE, México está en el último lugar de accesos de banda ancha para empresas. México está en último lugar de acceso a banda ancha para en empresas. Sí, es el último. ¿Qué tenemos lugar que hacer ahí? ¿Pedir lo que decías tú? Bueno, la parte ¿apoyar la infraestructura? de los permisos de infraestructura y también a los propietarios de inmuebles que den todas las facilidades para que los concesionarios puedan instalar infraestructura. Ahora los servicios de telecomunicaciones, también con la reforma, se equiparan a servicios básicos de interés general como la energía eléctrica o el agua. Sí. Y sin embargo, los propietarios de los inmuebles no tienen la infraestructura para recibir a los concesionarios en condiciones de competencia. Muy bien. Sí. Y Es tengo una perdón, pregunta. A ver, cuéntame, es Carlos. Que algo que no nos reflejan los números que vemos generalmente es lo que mencionas. Es la parte de la calidad de la cobertura, ¿no? A veces estamos hablando de coberturas de velocidades muy bajitas y estas cifras de banda ancha nos revelan precisamente que pues tenemos un reto por delante, sobre todo porque la cantidad de información que producimos cada día como usuarios, como empresas, como organizaciones, como gobierno, cada vez aumenta más cada día. Lo que le llamamos el tráfico, ¿no? El que tráfico. cada vez está más fuerte. Así Todos es. los datos, todos los sonidos, todo lo que navega por la red. Hay una pregunta de Rebeca Juárez, que está aquí en el público. Dice, ¿qué sucede con la cobertura, ya que estás hablando de ello, en las zonas menos favorecidas del país? Ella comenta que pareciera que estamos hablando de solo un sector, y supongo que pensará en un sector solamente que tiene poder adquisitivo, para tener estos accesos a la banda ancha, a la 4G, a la navegación. ¿Qué pasa con las zonas menos favorecidas del país? Bueno, particularmente lo que estamos, por ejemplo, haciendo Cisco, es de que estamos firmando acuerdos con el gobierno federal para poder llevar internet, poder llevar accesos, y no solamente eso, sino poder llevar aplicativos de negocio y servicios, por ejemplo, de educación y salud, a zonas de difícil acceso, a zonas rurales dentro del país, ¿no? Y entonces eso lo hacemos en conjunto con el gobierno federal, en conjunto con empresas como AT&T y otras más, precisamente para poder hacer llevar, ¿no?, estos servicios a zonas de difícil acceso, como video, por ejemplo. Video en el sector salud es sumamente importante. Imagínate tú una clínica en una zona difícil, ¿no?, de difícil acceso, en donde tú puedas llevar servicios de médicos especialistas a través del video y poder dar consultas a gente que pues a lo mejor tenía antes que viajar largas distancias para poderse atender con un médico especialista. Hoy en día eso es posible a través del video, por ejemplo. O el servicio, o todo lo que sería a través de online, lo que se dice en línea, ¿no? Que podríamos hacer también preguntas sencillas. Le hablamos a nuestro médico a través del teléfono
pero le podemos también preguntar a nuestro médico a través del chat que usemos, del WhatsApp. O sea, una videollamada, por ejemplo. O puede haber a lo mejor también esa posibilidad de que online se geste una conferencia que nos ayude, por ejemplo, en cuestiones de vacunaciones o algunos otros programas de fertilidad o demás que esté implementando algún sector de la población en cuanto a salud se refiere, o el mismo gobierno para llevarlo a las zonas rurales. Me pregunta Pedro Zavala, dice, creo que uno de los retos de las nuevas tecnologías es que impacten realmente en salud. Estamos hablando de este mismo tema, educación, seguridad pública. ¿Qué opinan? ¿Qué harían? A mí me gustaría retomar un punto que dijo Carlos, que creo que es bien importante. Cobertura sí, pero cobertura con calidad. Cobertura sí, pero cobertura con competencia. Porque es bien importante que los usuarios tengan muchas opciones, que puedan elegir entre el servicio que más les gusta, ¿no? Y estamos platicando de, oye, hay por ahí algunos estudios, seguro Juan debe tener estas referencias, en los que te dicen que conectar a los 20 millones de personas que faltan por conectarse te costaría casi tanto como volver a conectar a los 100 que ya tienes conectados. Y un poco con respecto a lo que dice Saúl, imagínate todas las posibilidades, y con respecto a tu pregunta también, ¿no? Llegar a una comunidad rural en la que el estar conectado significa tener acceso a servicios de telesalud. Estar conectado significa tener acceso a ciertos servicios de educación, ¿no? Y poder tener acceso a información en línea te cambia la vida, ¿no? Te cambia la manera de hacer las cosas y sobre todo te ayuda de alguna manera a crecer con más equidad, que eso creo que es básico para nuestro país. Así es, y por ejemplo en las escuelas, para Antonio, yo te cedo la palabra. Ahora nada más quería agregar que si a todo esto que comenta Daniel le sumas que la gente no tiene poder adquisitivo para, pues ni para comer, ¿no? Entonces, su última prioridad es adquirir servicios de telecomunicaciones y tiene que satisfacer necesidades básicas, pues que son mucho más importantes. Entonces yo creo que sí, también ahí se requiere inversión productiva del Estado, ¿no? Para ayudar y políticas públicas que ayuden para incrementar el acceso a Internet de la población que no tiene la posibilidad de pagar. Adelante, Daniel. Yo creo que complementando lo que dice Juan, y es bien importante, platicábamos hace rato de la reforma y de la caída de precios de telecomunicaciones, ¿no? Decimos, oye, cayó 40%. ¿Cayó 40% igual para todos los deciles de la población? No. Vas a ver que particularmente es más significativa la caída para los hogares más pobres. Hay un estudio por ahí de unos economistas, un mexicano y un inglés, que te dice que los hogares más pobres, los que ganan menos de 5,000 pesos, tuvieron ahorros mucho más importantes que los otros ahorros. Entonces, en la medida también en que la competencia se va acelerando, en los lugares donde hoy se prestan los servicios, hay gente que no podía entrar al mercado, que ahora está en el mercado y que sobre todo tiene ahorros de su presupuesto y de su gasto mensual. Entonces, de alguna manera, las propias telecomunicaciones te ayudan a vivir mejor. Así es. Vamos a hacer una pausa pequeñita. Estamos en Expo Pymes Ciudad de México 2018, Vida Digital, Diálogos fin de semana. Regresamos. Espectro es el medio por el cual se transmiten las frecuencias de ondas de radio electromagnéticas que permiten las telecomunicaciones, radio, televisión, internet o telefonía móvil. Bundle refiere a los paquetes de servicio que ofrecen las empresas de telecomunicaciones. SLA, Service Level Agreement, Acuerdo de Nivel de Servicio o ANS, es un escrito entre un proveedor de servicio y su cliente con objeto de fijar el nivel acordado para la calidad de dicho servicio. Generación 4G. En telecomunicaciones, 4G es la sigla utilizada para referirse a la cuarta generación de tecnologías de telefonía móvil, la cual puede ser usada por módems inalámbricos, teléfonos inteligentes y otros dispositivos móviles. LTE, acrónimo de Long Term Evolution, es un estándar para comunicaciones inalámbricas de transmisión de datos de alta velocidad para teléfonos móviles y terminales de datos. COVEX, cobertura extendida, refiere a la cobertura de territorio que abarca el servicio de telefonía y red o datos. Banda ancha, acceso de alta capacidad que permite ofrecer diversos servicios convergentes a través de infraestructura de red fiable.
Portabilidad. Derecho de los usuarios de conservar el mismo número telefónico al cambiarse de concesionario o prestador de servicios. Tráfico. Datos, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que circulan por una red de telecomunicaciones. Telecomunicaciones. Toda emisión, transmisión o recepción de signos, señales, datos, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que se efectúe a través de hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos u otros sistemas electromagnéticos. Expo Pymes Ciudad de México nos ha dado auspicio, nos ha dado hospitalidad, mejor dicho, ha sido nuestro anfitrión para esta emisión de Vida Digital en Diálogos Fin de Semana. Y bueno, pues estamos en un bloque muy importante porque es el bloque de las conclusiones. Es el bloque donde todo lo que hemos estado hablando de cobertura y también con respecto a las telecomunicaciones va a tener tal vez hoy por hoy, en este momento, un sentido muy claro y, bueno, por supuesto, una apertura a quienes todavía no se pues dedican a este tema o no le han prestado atención. Probablemente en este momento decidan que la vida puede cambiar y puede cambiar para bien si nos metemos a la vida digital. Me gustaría iniciar contigo, Juan Antonio. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera aprovechar para hablar de un tema que no nos dio tiempo de hablar, pero que es lo de las direcciones IP, del agotamiento de las direcciones IPv4 y la necesidad de que todos adoptemos las direcciones IPv6. Con todos los servicios que vienen a futuro que hemos hablado, cada dispositivo, cada aparato va a tener una dirección IP. Y bueno, las direcciones IPv4 ya nos están otorgando por los organismos correspondientes. Entonces, todos tenemos que empezar a adoptar direcciones IPv6 para poder tener conectividad, que todos nuestros dispositivos tengan conectividad en la nueva era digital. Muy bien. Me gustaría continuar a mi izquierda con Carlos sobre tus conclusiones del programa. Pues bien, concluir que ha habido un gran avance en la cobertura, por supuesto, que hay retos, que la acción del Estado es importante para eliminar muchas de las barreras y los costos que están asociados, pero que la buena noticia es que parece que el próximo gobierno está contemplando este proyecto muy en serio, porque es una necesidad, como dijimos. Precisamente el problema que estamos generando es esta brecha entre las comunidades más marginadas y las que tienen mayor acceso. Se está incrementando esta brecha que ya no solamente es de brecha de acceso digital, sino brecha de conocimiento. Claro. Entonces, pues incidir que tenemos una tarea pendiente, que hay muchos beneficios y que no podemos restringirlo solamente a una capa de la población. Muy bien. Cuéntame, por favor, Daniel, ¿qué concluimos gracias, en esta ocasión? Pues mira, primero que nada yo te diría que las pymes son muy importantes para el país, son muy importantes para nosotros también. Producen 74% del empleo, son responsables de de distribuir y producir casi el 42% del Producto Interno Bruto, con lo cual sabemos que el crecimiento que va a venir para el país no viene de comprar y vender los productos como siempre, viene de comprar y vender a través de la economía digital, ¿no? Les decimos a toda la gente que está pensando en emprender, que escojan con mucha vidría, que comparen y que busquen a su mejor proveedor de conectividad, y pues aquí estamos. Además de muchísimas gracias por la invitación, es un orgullo estar en tu programa y sobre todo en el Canal 11. Muchísimas gracias. Bueno, pues no por estar al último, Saúl, eres lo último, sino lo más importante también. Los últimos seremos los primeros. Venga. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, a ver, un par de conclusiones muy importantes. El primer punto, yo creo que para que se pueda lograr todo esto que estamos comentando de la digitalización, de la transformación de las organizaciones, de la competitividad, etcétera, tiene que ser un esfuerzo conjunto del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de los propios servicios, de nosotros los fabricantes de tecnología. Es un esfuerzo conjunto en donde tenemos que acercar la tecnología a los usuarios, tenemos que hacerla disponible, tenemos que enseñar a los usuarios precisamente a cómo utilizarlo, y no solamente cómo utilizar la tecnología per se, sino cuáles van a ser los beneficios concretos del negocio en competitividad, en innovación, en mejora de sus procesos, etcétera, ¿no? Y ese es, digamos, un tema muy importante que este tipo de expo, pues lógicamente nos los brinda, ¿no? La segunda conclusión es
Hoy en día la pequeña y mediana empresa le puede competir en este entorno globalizado y en este entorno digital a cualquier otra organización, ¿sí? A través de la agilidad, a través de la innovación. Y entonces esto es algo que nos los tenemos que creer, ¿sí? Como sociedad, como industria, nos tenemos que creer que podemos ser competitivos, que podemos realmente ir más allá de las capacidades que hoy en día podemos tener a través de la tecnología, a través de la innovación, ¿ok? Y ahí, lógicamente, pues Cisco juega un papel muy importante para ayudar a las organizaciones a que esto sea posible. Y bueno, te quiero agradecer, muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Saúl. Bueno, pues gracias a Saúl, a Carlos, a Daniel y a Juan Antonio, que nos han acompañado en esta ocasión en Diálogos, fin de semana en Vida Digital. Y que bueno, esperamos sus comentarios en redes sociales. El programa será subido también a YouTube para que lo vean, para que lo comparten, ¿no? Para que nos ayuden a compartirlo y para que nos digan todas las inquietudes que tengan sobre el mundo, la era digital, los cibernautas y los que no son, los invitamos a que se conviertan en cibernautas y exploren este maravilloso mundo de la vida digital. Gracias por su preferencia.